Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Feliz Día del Escritor en Argentina, aquí en Letras Sedosas, hoy 13 de junio, cuando son las 19 horas en Canarias, las 15 horas en Argentina, la 1 de la tarde en el Perú y las 12 del mediodía en México. Con Ayeiza Susana, la doncella Guanche, CEO de Ayeiza Ediciones, novelista, editora de libros y nueva poeta, conductora de Letras Sedosas, este programa cultural que se emite cada sábado para escritores latinoamericanos y que es puente literario entre Europa y Latinoamérica. Hoy, conectando Tenerife, Islas Canarias con Bogotá, en Colombia, tenemos nuestra primera parte con el recital de poesía y los mejores poemas de la semana. También la sección de cultura canaria que engloba Mundo Guanche y Letras Canarias. Y ya en la segunda parte, nuestra entrevista, como siempre, a los autores y autoras de la membresía de nuestra comunidad en escritores latinoamericanos, hoy con la poeta colombiana Miriam Pagano Carvajalino, para conocer su figura como autora. Y comenzamos ya con las declamaciones de hoy. Tenemos en primer lugar precisamente una poesía de nuestra entrevistada de hoy. En la temática Los dos, de Miriam Pagano Carvajalino, con número de socia 052, ella titula Mar. En este vórtice de tiempo que es la vida, navegando entre diáfanas olas, un día y al otro, huyendo de huracanes enredados entre truenos, asidos los dos, a velas detenidas, queriendo tener alas y ser viento, los dos, con el sueño y el deseo vivo y a veces tan cautivo de hacer que nuestra balsa salga a flote, no a la deriva, y de tenerla ante el foso y el abismo, llevándola intacta hasta la playa y refugiarnos en la eternidad de un abrazo, bajo las sombras danzantes de palmeras, arrulladas por brisas y sirenas. Y en este esperar que el mar se calme, pasa el tiempo y los dos, en espera que pase la marea, nos quedamos inermes, contemplando la orilla a lo lejos. Y es nuestro corazón ancla en medio de las olas, con miedo a desplegar las velas detenidas en el infinito etéreo, mar del alma. Todos los derechos reservados para la autora, nuestra entrevistada de hoy, la poeta y compañera de letras Miriam Pagano Carvajalino. Y ponen por aquí, buenas tardes, Estrella María, le dice Marcia a Lucila García Vázquez. Y responde ella, buenas tardes Marcia, y a todos y todas los presentes. Continúa Marcia diciendo, gracias a Ayeiza Susana, hermosa declamación, un gusto escucharla. Pues gracias a ustedes por ser parte de la audiencia y estar presentes cada sábado aquí en Letras Sedosas, un programa literario con Ayeiza Susana para escritores latinoamericanos, gracias a la Junta Directiva y en especial a Luis Mantilla Luman y a Marcia Dos Santos, director y subdirectora respectivamente de nuestra Casa Cultural, nuestra querida comunidad. Y continuamos declamando. Ahora le toca el turno a Lucila García Vázquez, Estrella María, en el seudónimo con número de socia 020, desde México, en Baja California. Ella titula Entre penumbras. La habitación a oscuras,
en la mullida alfombra. Los pasos resonaron en un silencio que solo podía ser escuchado por mi oído que esperaba por ti. Sigilosos los pasos, sigiloso tu cuerpo que esperaba por mi cuerpo. ¿Cuál sombra etérea cruzaste por el frente de la luz de la ventana? Y tus ojos, con aquella mirada que también conozco, dieron luz a la oscuridad de nuestra cama. Mi cuerpo, sentado al borde del tálamo prohibido, embelesado al roce de tus manos, mis manos hechiceras encendieron memorias en tu piel masculina. Pude sentir en esa oscuridad erótica penumbra, Celestina muda de tantas noches nuestras. Tu piel húmeda, caliente, mi piel erizada en respuesta del volar de tus manos en mi espalda, del posar de tus dedos en mis nidos expuestos. Cómplices nuestros ojos al cruzar la mirada, nos hundimos los dos en profundas mareas. Hay tanto por decirnos, tan solo con mirarnos, hay tanto por vivir, tan solo con tocarnos. Los dos nos sumergimos en el mar de las pasiones, en prolongado abrazo, besando, lamiendo, comiendo nuestros cuellos. Tu virilidad fue presa de mi feminidad transformada en el recinto donde pudiste anclar tus manos, tus dedos, tus labios, tus besos, tu alma, tu encendido cuerpo. Y aquel escalofrío que recorrió tu masculino cuerpo, cuando mis dedos recorrieron tu torso adivinando que el centro de tus pechos de músculos de acero, a mi pulgar e índice, en un ritual discreto de caricia y de juego, pondría en tus aureolas, lujuria y desenfreno que mis labios sellaron comiéndolas a besos. Inocentes los dos somos culpables. Nuestras noches de amor, de pasión desmedida, de ternura infinita, quiso que el destino fueran encuentros a escondidas. Y entre la oscuridad y en sigilosos pasos, la ventana indiscreta, cual espía morboso, atestigua el encuentro, el gemir, en un grito glorioso que se escucha hasta el cielo, cual re bemol o cual do sostenido. El divino placer del vibrar de dos cuerpos que al unísono alcanzan una sinfonía, magistral sinfonía, con final glorioso y una coda cual clímax, apoteósico encuentro de la temática, los dos y todos los derechos reservados para la autora Estrella María, que ya me ha hecho hasta tener calor y me quito la chaqueta con semejante despliegue pasional, con sus letras que siempre cautivan cada semana en los concursos literarios de escritores latinoamericanos, 5 para los socios y 2 para los no socios, y también con temáticas para participar en parejas. Comentan, dice Lisi Sepúlveda, sedosa voz, un encanto de declamación, Susana. Muchas gracias, Lisi. Buenas tardes, Marcia, Yeiza, Lisi, Lucila, Miriam, Alejandra, dice señor Mantilla Luman. Y responde Marcia, hermosa poesía, Estrella María, bravo. Le dice Lucila en respuesta, gracias a Yeiza por esa hermosa lectura de mis letras. Gracias, Marcia. Gracias por elegir mis letras para ser leídas. Hola, señor director. Claro que sí, porque cada semana los reconocimientos a las buenas letras, gracias a estos certámenes que lanza la comunidad y con los diplomas obtenidos semanalmente en diversas temáticas,
siempre en el género de la poesía y también con algunos cuentos cortos, pero mayormente con la inspiración poética. Y seguimos declamando. Ahora, en la misma temática de los dos, le toca el turno a Eduardo Beriza desde Argentina con número de socio 063, titulado Sin decir palabra. Después de contarse todos sus secretos, ambas se separan. La de ella sube a embeber sus ojos, la de él ardiente por su cuello baja. Llega hasta las cumbres altivas y erectas, roza las laderas, surca las montañas. Recorre las dunas ocultas y rectas, temibles o profundas, de su piel rosada. Ella siente inmóvil, expectante y quieta, un delirio tibio que en su vientre escala, moja sus pupilas, sus pómulos rojos, transita sus cejas, junta sus pestañas. Incesante juega mientras él se llega, sin abrir los ojos, a tierras extrañas. Aspira entre poros, se detiene, quiere sembrar sus arenas en la madrugada. Sin embargo, el fuego le atrae, le quema. Afuera hace frío, tal vez haya escarcha. Mas él, en la isla virtual de un gran mundo, bebe en la sedienta comunión de almas. Ella enciende loca de placer, espera a que llegue al punto de tañer campanas. Los ángeles vuelan cual vivaces aves al compás del ritmo sensual de las llamas. Hay rojas, azules, naranjas y negras. Pero él continúa, se empecina, avanza. Su saliva intenta cegar el incendio. Es un potro indócil corriendo entre brasas. Mientras ronda, sabe que abajo es la queja y con exquisita sutileza baja. Muerde humedeciendo la luz de la noche. La vida en segundos voraz se arrebata. El perfume glauco de lirio se esparce. Los querubes duermen, las campanas callan. Vuelven los dos cuerpos a enfrentarse. Buscan entregarse al sueño y al sueño se abrazan. Descansan serenos, ella satisfecha, él celoso obrero con algunas ansias. Como amante cauto, gime sin decirlo. Ella lo interpreta, florecen las ganas y deshace sus brazos del fogoso pecho y en silencio pleno, atendiendo, baja. Todos los derechos reservados para el autor Eduardo Beriza desde Argentina. También hermosa poesía y oda al amor, a las pasiones humanas. Comentan las chicas: felicitaciones para todos los ganadores de la semana, excelentes trabajos, dice Marcia. Y Lucila, nuestra estrella María, ya lo siento, cada vez que leen o leo mis letras se acaloran. Así es, Marcia, excelentes poemas. Ya lo creo que acalora tus letras vehementes y que son inspiradoras. Excelente el poema de Miriam Pagano Carvajalino. Muy bien, Eduardo. Sí, preciosas poesías. Y como siempre, compartimos la creación entre todos y todas sin competencia alguna. Y continuamos. Ahora le toca el turno a Fabiola Cisneros Cabos. Estuvimos con entrevista unos días atrás. Fabiola desde Perú, en la misma temática de los dos, con número de socia 026. El título, Mesa y piel. ¿Te acuerdas de aquella noche de copas y luna? Cuando el mundo afuera no nos importó menos al tiempo. Brindamos, gemimos por nosotros, por alma con alma.
piel con piel, absorbiendo nuestra miel, y mi mano encontró tu mano tocando mi caliente pubis. Me acuerdo del vino, de tu pieza encendida, de mi sangre alborotada, de cómo el tiempo se hizo con silencio y promesa, tumbados, desnudos en la mesa. Te entregué mis miedos, me diste tu vida, y sellamos un pacto que el viento no besa, y ebrios de loca pasión, de noche de entrega, de piel contra alma, de jurar bajito, amor profundo y penetrante. La pasión no era prisa, era calma, era quedarnos enteros o regados, excitados por todos los rincones de la casa. Fue la noche de entrega perfecta, de dos almas en sintonía sin falla. Como notas que el mismo acorde respeta, suspiramos, gemimos al ritmo de una sola batalla. Y desde esa noche te llevo en el pecho, tatuada en latidos, marcada en destino. Si el amor es camino, tú eres mi trecho y mi eternidad. Por eso brindamos otra vez hoy, porque lo que nació entre cervezas y letras, copas y fuego, música y viento, no lo apaga el tiempo ni el adiós. Nuestro amor se selló y es eterno. Por las noches de sombra erecta, grito tu nombre con mi garganta ocupada cuando tu alma se regocija en mi boca. Susurro tu risa cuando vuelo pegada a tu piel en mundos de éxtasis locas. Eres mi fuego, mi casa, mi cama y la mesa. Eres la respuesta que mi vida esperaba. Si el cielo pregunta qué quiero a mi lado, le diré sin duda su pieza, su voz, su latido y su fuerza, porque contigo todo tiene sentido y contigo, amor, me quedo rendida, borracha de amor y perdida. Todos los derechos reservados para la autora, nuestra compañera poeta Fabiola Cisneros Cabos. Muy bonita poesía y de género romántico erótico. Dicen por aquí la audiencia, los asistentes, picantes letras de Fabiola Cisneros Cabos. Dice Marcia, desde luego que sí, son puro fuego. Y le responde Estrella María, muy bien, Fabiola. Dice Miriam Pagano, Carvajalino, hermoso. Y seguimos declamando. Ahora es el turno de Carlos Fleitas Ferreira en la temática Anillo de Compromiso con número de socio 004 desde Paraguay. El anillo. El brillo singular del noble metal habla en silencio de un sacro ritual. Son misterios que pocos buscan descifrar. Es símbolo santo de forma circular, donde no hay principio ni final. Se sella un vínculo sin igual. El oro puro, eterno y duradero, refleja la fuerza del amor sincero. Es unión que Dios ya bendijo, con el cura de testigo ante el altar. Amor eterno juró la princesa y el anillo revela tal promesa. Es compromiso de estar siempre juntos, con el sí quiero que sellan los puntos. El hombre, en su mundo efímero y cruel, ofrece lealtad y se aferra a la piel. Con el intercambio deja bien visible que el alma resiste, noble e invencible. El anillo brillante no conoce el orín, con respeto y fe, su amor no tiene fin. Todo perdura en tolerancia y hablar. Lo que el Altísimo une, nadie ha de separar. Dos almas que aman lo sagrado, vencen al mundo y su pecado. Llévalo en el anular,
sea cual sea el lado, ni el numen se atreve a romper lo pactado. El tiempo resiste con paso lento, pues Dios grabó la alianza en el momento. Cadena de amor que ata en la unión para que sea eterna la santa canción. Todos los derechos reservados para el autor Carlos Fleitas Ferreira desde Paraguay. Hermosa poesía sobre el compromiso y los amores de siempre. Se acaba de incorporar Cecilia Montenegro y dice Lisi Sepúlveda, wow, qué manera de versar, qué manera. Y continúa Marcia, buenas tardes Cecilia Montenegro. Seguimos en la misma temática de Anillo de Compromiso, ahora con un poema de Bea Rodríguez, Guerrera Alma de Amor, nuestra princesa guaraní desde Paraguay, con número de socia 022. Ella titula Yo merezco, diga sí. Cuánta ternura aquel día, su propuesta aparecía, magia la mar hacía, con su voz y melodía. Pidió aquella infame prueba y con dudas fui a la entrega. Llevó mi mano a su pecho, me guió justo a su lecho. Promesas caían sobradas, infinitas veces me amabas, y ante una luna testigo, un volcán hasta el ombligo. El diamante fue perfecto, sin lapidar, puro afecto. Compromiso a cuidarme, para siempre cobijarme. Me cuesta rechazarte, ignoré que te burlaste. Tanto amor, benevolencia y tu brillo era ausencia. ¿Cómo te olvido, cariño? Te has arropado de niño. Me enseñaste tu inocencia, no sabía de indulgencia. Me propones compromiso, plena duda, eclipse rojizo. ¿Será real la pintura? Huele a tinta de diablura. Encerrada tanto tiempo, poco a poco se hizo viento. El rodeo de los versos, la pasión fue por sus besos. Se divulgó amor en vano y apareció aquel fulano. Mi señora, dejé al rufián, no condene su volcán. No es hombre, la compromete. Muestra engaño, solo promete. No la merece, tiene otra mujer. Déjeme a mí deleitarla sin vejez. No se fíe del anillo, tiene falso hasta el brillo. Yo le doy más que valor, hipotecado mi amor. Permítame que la ame, no se angustie ni reclame. Aquel insano hombre flojo, condénelo a mi antojo. No me prive hacerla feliz, a su lado sin desliz. Olvide el territorio andino, pruébese mejor este vino. Doy amor sin condición, aromada en bendición. Si sonríe usted así, yo merezco, diga sí. Todos los derechos reservados para la autora, nuestra guerrera alma de amor, Bea Rodríguez, desde Paraguay. Muy bonito poema. Cómo le gusta a Bea invertir el orden de la sintaxis. Porque cada escritor y escritora, cada poeta, tiene su estilo propio. Y la personalidad del autor, del escritor o escritora, también se refleja en sus letras a la hora de crear y de escribir, de sacar desde los sentires, en lo más profundo del ser, desde el alma y como una ayuda también a canalizar emociones negativas. Ya casi cumple nuestra media hora de declamaciones y por último
Vamos a leer de Cecilia Montenegro Villalobos con número de socia 001 en la temática Carta a un amigo que ella titula Querida Angelita. Lima, 5 de junio de 2026. Mi querida Angelita, hoy te escribo porque la nostalgia tocó la puerta de mi corazón. Recordé nuestros momentos juntas allá en las oficinas de la ONP cuando nos tocaba salir a almorzar y no teníamos dinero. Solíamos compartir una taza de chocolate caliente y un paquete de galletas. Así éramos felices. Nunca nos quejamos. Todo lo contrario. Bromeábamos y reíamos mucho. El día de pago lo primero que hacíamos era ir a tomarnos un capuchino y un pastel o a comer nuestro sabroso pollo a la brasa. Ja, ja. Hasta que pusimos nuestra oficina y empezamos a trabajar para nosotras sin jefes. Y sí, que nos fue muy bien. Tuvimos muy buenas ganancias. Con el primer dinero que recibimos fuimos de compras con nuestros hijos, les renovamos el armario, todos tuvieron ropa y zapatos nuevos. Reímos y lloramos de alegría. ¡Ay! Amiga hermosa, caminamos tanto, nos esforzamos por darles lo mejor a nuestros niños y mira ahora, todos personas de bien. El tiempo pasó y la vida nos alejó. Ya no nos vemos muy a menudo, pero cuando te necesito, no dudas en correr a mi lado. Y cuando tú me necesitas, ahí estoy para ti. Me ayudaste a sobrellevar los momentos más difíciles y amargos de mi vida. Contigo pude soltarme el cinturón y llorar en tu hombro. Pude dejar de ser la mujer fuerte que todo lo soporta. Angelita, te extraño mucho. ¿Recuerdas cuando trabajamos en el estudio jurídico de Pedro? El día de la amistad salimos normalmente con los expedientes y tomamos un bus que nos llevó a Cañete, a 3 horas de Lima. Fue milagros con nosotras, paseamos, hicimos turismo, almorzamos, nos divertimos, nos dieron las 11 de la noche, nuestra familia llamándonos preocupadas, llegamos a casa pasada a la 1 de la madrugada. Gran escapada nos dimos las 3 y aquella vez que celebramos el Día de la Mujer, nos juntamos 5 amigas y nos adueñamos del lugar. El karaoke era nuestro, se nos fueron uniendo las chicas que iban llegando para celebrar también el 8 de marzo y formamos un gran círculo de amistad. Ustedes bebiendo sangría y yo con mi agua, pero más loca que todas. Volvimos a nuestras casas a las 3 de la madrugada. Compartimos muy buenos momentos de alegría y otros no tan buenos, de tristeza. La partida de tu papito, la de mi esposo, mi hijito, siempre juntas. Amiga, pronto iré a visitarte, lo prometo. Reiremos y lloraremos otra vez. Tomaremos un café y comeremos un pastel. Que Dios te bendiga grandemente, te quiero con el alma. Todos los derechos reservados para la autora Cecilia Montenegro, dedicada esta carta a su querida amiga Angelita. Y por último, quería compartirles un poema que envié al concurso Los días que te amé, lanzado esta semana. Hoy conoceremos los resultados de los nuevos premios con el señor Luhmann esta noche en el directo de escritores latinoamericanos. Yo titulo El arpa y lo nuestro, para los días que te amé. Aún pienso en los días que te amé y me enciendo como hoguera en la antesala de los sentires, sangrando el corazón a pedazos, esta máquina que bombea y permite las gotas rojas caer, exhalando tu nombre a gritos desbocados, sin más preámbulos. Oh, Señor de la creación, cuánta belleza, qué desazón, cuán breve se me antoja el amor y cuán larga duración contiene el olvido, recordando aquellos días benditos en que fuimos uno solo, pues ahora somos seres fallidos. Me espanto en el limbo del recuerdo marchito
Y ya no cabe más desamor en mi espíritu, en lo que soy, en los huecos profundos de las heridas que aún no cicatrizan y que claman por tanta desdicha. Escúchame atento, pues todo lo siento en estéreo, y a tus manos ya no llego, solo me queda el anhelo cierto de lo que pudo ser y que se esfumó como arenas al viento. Todos los derechos reservados para aquí una servidora, Ayeiza Susana, nueva poeta, gracias a nuestra maravillosa comunidad. Y comentan las chicas, antes de pasar a la sección de cultura canaria, dice: la princesa y el rey siempre estarán presentes en escritores. Felicitaciones, Carlos Fleita Ferreira. Comenta Marcia: hola Yeiza, saluda a Cecilia Montenegro. Y sigue Miriam Pagano: emotivos versos. Le responde Cecilia: bello versar de Carlos Fleitas. Excelente poesía, Bea Rodríguez, Paraguay, felicitaciones, dice Marcia. Y continúa Cecilia: magnánimas letras de nuestra princesa guaraní. Qué bonita poesía, apoya Marcia. Y contesta Lucila: muy bien, qué bello sentir en versos, dice nuestra entrevistada de hoy, Miriam Pagano Carvajalino. Y responde Cecilia Montenegro: ye, qué bonito que leas esa carta, hace mucho que no veo a Angelita, la quiero tanto. Pues no dejes pasar más tiempo, querida Cecilia, que para mañana es tarde y hay que demostrar siempre el amor a las amistades de siempre, a las mejores. Gracias, Marcia, te quiero mucho, dice Cecilia. Hermosa carta para Angelita, me encantó. Comenta Marcia y sigue Estrella María: gracias por esa carta que quizá muchos debemos escribir. Ya lo creo. Escribirlas con el alma y para nuestras personas favoritas. Dice Marcia: hermosa poesía de Ayeiza Susana, bravo, excelente, excelentes letras Ayeiza, bellas letras Ayeiza, te felicito. Comentan Marcia, Lucila y Cecilia respectivamente. Y comenta señor Luman: bienvenida Doria. Hermoso poema Ayeiza, versos hermosos, dice Lisi Sepúlveda. Y buenas tardes Doria, le da la bienvenida a Marcia dos Santos, a Doria García, que acaba de incorporarse a Letras Sedosas, y comenta: aquí estoy un poquito tarde, no importa, querida madrina de letras. Estuvo excelente nuestra entrevista del pasado lunes, que la tuvimos que mover desde el sábado al lunes, y fue excelente, de verdad, haberte entrevistado cuando todos los socios y muchísimos miembros de la comunidad te tienen en gran estima y sienten una gran admiración por ti, querida Doria García Albernaz, nuestro corazón de oro. Y es el turno ya de la sección Cultura Canaria, como siempre, bastante breve antes de dar paso a la entrevistada de hoy. En las entrevistas de autores y autores en letras sedosas para escritores latinoamericanos. Y hoy en Mundo Guanche hemos traído un cachito de la arqueología canaria, en este caso de la isla de Gran Canaria, cuando ya habíamos comentado en otro programa anterior acerca de la Cueva Pintada de Galdar, que seguramente sea el yacimiento arqueológico más interesante y de mayor relevancia en el archipiélago canario. Aquí en las Islas Canarias, en este caso se encuentra en Galdar, al norte de Gran Canaria, y se trata del poblado de la Cueva Pintada, que es uno de los yacimientos más importantes, por no decir el más interesante, por su arte aborigen canario. Hoy en día se ha convertido en el Museo Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar y fue descubierta por la escritora inglesa Olivia Stone
en el año 1825, comienzos del siglo XIX, cuando ella estaba de vacaciones aquí en Canarias, en dicha isla, y debajo de unas plataneras descubre la cueva. Ya se percatan de que eran antiguas cocinas, un asentamiento aborigen de los Canary, y convoca a un guarda, a un vigilante, para empezar a cobrar una pequeña entrada a los turistas y así explotar la cueva pintada, que lleva funcionando desde principios del 19. Se trata de un grupo de cuevas artificiales donde se ubica la cámara policromada y presenta una decoración con pinturas en rojo y blanco sobre fondo negro en 3 de sus paredes, con motivos geométricos. Dibujaron los Canary círculos concéntricos, triángulos enfrentados en su base y líneas quebradas y horizontales. Tiene diversas interpretaciones de cuál fue exactamente su uso, a qué destinaron esta cueva pintada, y podría haber sido como cueva funeraria, también lugar sagrado y además vivienda, por las cocinas todavía a la parte posterior de la cueva, estas cocinas todavía con restos de fuego, como ellos ya conocían el fuego y tenían pues diversos alimentos. Normalmente las clases altas eran los que más accedían a comer carne y otros alimentos que no fueran cereales o de origen vegetal. Se han encontrado también estas cocinas al aire libre en la zona posterior, con restos de cerámicas, además del fuego, además de las pintaderas que hemos hablado aquí en Letras Sedosas. Eran los sellos de barro que los guanches cocían, le daban forma primero con las manos, lo moldeaban y después lo cocían al fuego. Estas pintaderas, que podían ser triangulares, de forma circular, y que servían para marcar las cosechas anuales, y también con las pintaderas guanches se marcaban la piel de los brazos, del rostro, del cuerpo en general, como un acto simbólico y bélico durante las batallas, para aterrar al enemigo, además de semillas de trigo y cebada, que eran los cereales que se cultivaban mayormente en las Islas Canarias en la época prehispánica, y también restos de dátiles. Además, en la isla de Gran Canaria, podemos decir la más completa en cuanto a arqueología, es la más rica en arqueología canaria. También se descubrieron las cuevas de Facaraca, que es un conjunto de grandes cuevas labradas en la toba, con existencia de amplias estancias comunicadas entre sí. Se encuentran justo a la salida de Galdar, cerquita de la cueva pintada, y su interés histórico es que aquí se convocaba el sabor, la especie de consejo de poder que reunía a los guaires o jefes de las tribus junto al rey supremo, que era el Guanarteme. Lo que en Tenerife el rey era el Mencey, en Gran Canaria el Guanarteme. Y además en La Guancha se encuentran todavía los túmulos en la playa del Agujero, con restos de uno de los poblados más importantes en superficie de los Canary, el túmulo del Agujero, con gradas donde podían caber hasta 3 individuos dentro. En La Guancha, además de casas, muchas construcciones funerarias de carácter tumular, como están en el área de la necrópolis, en el túmulo de La Guancha. Es un túmulo colectivo donde se enterraba la casta superior como panteón familiar. Los túmulos son acumulación, son montañas de grandes piedras y una forma de enterramiento muy típico en Gran Canaria, que también favorecía la momificación natural de los cuerpos. Y además en La Furnia, los Mugaretes del Clavo es un grupo de cuevas en la ladera sobre el mar, donde se conserva la cueva pintada de La Furnia. También son cuevas artificiales en la línea de la costa de color rojizo, y hoy en día
Se encuentran muchos de sus restos en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, con cerámicas, morteros y molino de piedra, donde se machacaba en el antiguo molino arcaico donde se molía el gofio, el cereal tostado, y luego machacado en estos molinos de piedra labrados en la toba volcánica. Además, el poblado de Botija, con diversas construcciones de piedra seca, cuadrangular y cruciforme, y 4 construcciones de carácter doméstico y hasta un taboror, que era el consejo de poder. Más bien en Gran Canaria era el sabor y en Tenerife el taboror. Ya le ha llegado la vez a la sección de letras canarias, que hoy he rescatado la figura de Mercedes Pinto. Mercedes Pinto Armas fue una escritora hispano-mexicana que nació en Santa Cruz de Tenerife el 12 de octubre de 1889, finales del siglo XIX, y que después se trasladó hasta la Ciudad de México. Conocida sobre todo por su primera novela, Él, que escribió en 1926 y que sería llevada al cine por Luis Buñuel en el año 52, justo a mitad del siglo XX, y por una polémica conferencia que se dio en la Universidad Central de Madrid, el divorcio como medida higiénica. Fue una mujer muy polifacética, escritora prolífica, muy implicada en actividades sociales y avanzadísima en las ideas feministas. Casi nada para una época tan convulsa como esa, que hablamos justo en la pre-Guerra Civil Española. La mayor parte de su obra, porque ella le pegó a todo: novela, poesía, teatro y hasta una amplia producción periodística. Se desarrolló en distintos países de Hispanoamérica, donde residió hasta su muerte en el 76, como decíamos, en Ciudad de México. Y también tuvo su exilio en Uruguay por el malestar en el gobierno y en la monarquía. Finalmente, tras una conversación con Primo de Rivera, fue censurada y se decretó su destierro, primero en Guinea Española por orden del dictador Primo de Rivera, quien también desterró a Miguel de Unamuno en el año 24 a la isla de Fuerteventura, que hemos hablado en Letras Canarias la última sección en el programa anterior. Luego estuvo en Lisboa, en Portugal, ciudad de la que partiría hacia Montevideo, capital de Uruguay, donde permaneció antes de trasladarse a México. Y sus obras principales: tiene esta conferencia que comentamos al principio, El divorcio como medida higiénica, del año 23, diversos poemarios como son Brisas del Teide, Cantos de muchos puertos, Más alto que el águila, y en novela destacó con las obras Él, Ella y El alma grande del pequeño Juan. Además, en sus incursiones en el teatro, tiene las obras Silencio, Un señor cualquiera, Una mujer, Ana Rosa. Y también hizo ensayo y tiene las obras siguientes: Ofelia Machado, Las poetisas, Sara Bollo, Luisa Luisi, María Eugenia Vaz Ferreira y La emoción de Montevideo, del año 49. Además, en cine destacó por El coleccionista de cadáveres y Días de viejo color.
Y por último, en sus artículos periodísticos cuenta con Ventanas de colores, Al volar, El país gráfico y La Habana. Diversos reconocimientos como grandísima escritora y artista prolífica hispano-mexicana, como es una calle en Montevideo que lleva su nombre desde los años 90. El Centro de Educación a Distancia en Santa Cruz de Tenerife, que lleva su nombre, Mercedes Pinto. Fue también protagonista del Día de las Letras Canarias en el año 2009 a propuesta del Gobierno de Canarias. Hay un mural en homenaje a ella en la Plaza de las Lagunetas en Las Palmas de Gran Canaria. También el montaje teatral Mercedes Pinto, Golpe y Latido, que la reivindica con motivo del 25N desde el 2024. Y también lleva una calle con su nombre en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio Cruz del Ovejero, en Las Palmas de Gran Canaria, y además en 2025 Balearia, esta compañía, sacó un fast ferry con su nombre también. Bueno, la figura de Mercedes Pinto Armas como una de las más prolíficas escritoras canarias del siglo XX, ya bien entrada la época de la literatura contemporánea. Y sin más dilación, vamos a dar bienvenida ya. Damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Miriam. Tengo que coger el móvil porque parece que aquí en el WhatsApp, por el PC, aparecen borrados los mensajes. No sé por qué es esto o si tienes la activación de mensajes, pero tengo todo aquí, por suerte. Todo lo que hemos hablado entre bambalinas. ¿Qué tal todo? Vamos a presentarte primero. Miriam. Buenas tardes. Miriam Pagano Carvajalino, que naciste en Bogotá, Colombia. Has estudiado la secundaria en un colegio de monjas. Ingresaste a la universidad estudiando comunicación con énfasis en dirección. Nunca has estado en los medios de comunicación y siempre trabajaste por muchos años en la empresa privada como coordinadora de relaciones públicas. Has seguido cursos libres de literatura y has dictado cursos personalizados de cuento y poesía. También escribiendo para revistas universitarias, periódicos, como invitada a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, y luego en diversas convocatorias nacionales e internacionales también de cuento, donde has sido galardonada y otras quedaste como finalista. También has participado en una antología de cuentos, pero hasta la fecha, bueno, ya lo dejamos sin hacer mucho spoiler para la entrevista, donde quieres contarnos también una anécdota muy importante del colegio. Primero preguntarte, ¿eres natural de Bogotá, Colombia? ¿De qué barrio o zona? Sí, bueno, nací en Bogotá, Colombia, en un barrio muy hermoso que se llama Ciudad Jardín. El nombre lo dice todo. Estaba rodeado de árboles, de flores. En todos los antejardines de las casas habían unos jardines maravillosos y se respiraba pues esa paz, ¿no? Se percibía ese olor hermoso. Y hace unos años pasé por ese mismo barrio, después de tantas décadas, y me encuentro con un barrio muerto, triste, donde había jardines, ahora hay negocios, lo comercializaron todo. Lo que era jardín se convirtió en cafeterías,
en restaurantes, en almacenes. Entonces ya toda esa belleza se extinguió, pero quedan los Ah, recuerdos bellos. mira, todo se mueve y todo cambia. Como bien dice Miriam, los escenarios, esa parte que nos hablabas es de tu infancia, que nos Sí, contabas ahora, es un escenario de tu infancia. bueno, un escenario en mi infancia que fue maravilloso. Soy la hermana mayor de 9, ¡Wow! pero todos nos llevamos un año. Yo toda la vida vi a mi mamá, a mi viejita, embarazada o colgando pañales. Ay, 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 en serio. Fue Qué una bella mujer. infancia maravillosa, muy lúdica, porque yo tendría 14 años y mis hermanos secundaban mis locuras teatrales. Entonces yo a esa edad hacía libreticos y montábamos todos tarima, telones con sábanas, desbaratábamos la casa poniendo como teatro. ¿Ah, sí? Sí, pero mi mamá nos decía que desordenáramos, pero tendría que todo volver a quedar igual. Y hacíamos libretos, cuentos. Yo ni idea de libretos, ni de cuentos, ni nada, pero ahí los hacíamos. Y cada uno tenía su personaje y eso pues nos llenaba de vida y también ayudábamos a mi mamá, yo personalmente y todos, porque mi mamá con tanto niño, tanto oficio, Madre mía. entonces, ¿te imaginas? Entonces, esa recogida, ese encuentro que nosotros hacíamos en el comedor, en la sala, en el patio, le ayudaba a ella a relajarse. Y así pasamos Fíjate. una niñez hermosa. Esa fue una parte de mi niñez. Y la otra, Ah, sí, sí, en el colegio. en el colegio, allí como que empecé a darme cuenta que mi pasión era la literatura. ¿Cuándo te diste cuenta de eso y cómo lo Sí. descubres? Imagínate que el colegio de monjitas participaba en un concurso intercolegial a nivel nacional de cuento y poesía. Estoy hablándote de mis 8 años hasta los 16, Ujú, ¿sí? sí. Durante todo ese tiempo, el colegio enviaba mis cuentos y mis poesías. Entonces yo me sentía pues, y de todos esos años, digamos que participé de 10 años, gané 8 premios, todos los años. Wow, Entonces, el colegio me daba de premio una cajita de almendras, que qué para mí era, bonito. ellos te ganaban el trofeo. Y eh, también, eh, anexo a esos premios de literatura, entonces, por buen comportamiento y por ganarme tantos premios, me nombraron reina del colegio durante 7 años. Ah, sí. Entonces, pero no por belleza, sino por juicio y por entrega a la literatura. Entonces son dos experiencias muy lindas de mi niñez y de parte de mi juventud. Porque hacían concursos literarios de poesía. Sí, de cuento y poesía. Qué Y yo hermosura. participaba en los dos, pues sin haber estudiado nunca nada, de nada, sino que eso fluyó, nació conmigo y con mis hermanos, también todos escriben un poquito, como yo un poquito. Qué bonitos inicios como poeta, Miriam. Sí, fue una Y linda experiencia. dices que habiendo estudiado en un colegio de monjas, ¿cómo influyó esto en tu personalidad durante la juventud? ¿Había mucha represión? No, en el colegio sí la disciplina, ¿no?
La la disciplina, disciplina. pero cambio de personalidad no. Yo no soy psicóloga, pero pienso que la personalidad nace con uno. Nadie se lo cambia. Nace uno nostálgico, alegre, feliz, introvertido, extrovertido. Eso no lo cambia nadie. Entonces sí aprende, hay reglas, hay reglamentos, disciplina, y eso lo sigue uno. Pero la personalidad no te la cambia nadie. Mira, como te decía, soy hermana de 9 y Sí. todos están en la misma casa, criados por los mismos padres, y los 10 tenemos personalidades totalmente diferentes, estudiando en varios colegios y criados en la misma casa. Eso es, la personalidad es intrínseca. Sí, Totalmente, es inherente a la persona y sí, muy dispar, ¿no? Muy diferente, aún habiéndose criado en la misma casa, ¿no? En el mismo sí, hogar. exacto, sí. ¿Y quedaba lejos el colegio de casa? No, no, eh, me iba a pie. ¿Ah, sí? Pues chiquita, pues nos llevaba mi papá, ¿sí? Nos llevaba, pero ya después, ya solita, ¿sí? Pero hubo un tiempo, cuando yo tendría más o menos 14, 15 años, como el colegio era un colegio grandísimo en medio de bosque y todo muy lindo. Y alrededor también era arborizado y era muy solitario. Entonces se cometían muchos delitos de violación. ¿Ah, sí? Entonces, ¿En el sí, barrio tuyo? no, cerca del colegio porque era un Ah, bosque, entonces se prestaba a que ah, los es. desgraciaditos se escondían detrás de los árboles Ay, y Dios. hubo muchas violaciones. Entonces ese trauma horrible, el miedo, ¿no? Y entonces mi papá optó por llevarme y traerme. Y en el camino, en el recorrido, recogía a mis amiguitas. Entonces, eso sucedió en esa Bueno, época. porque mm, también por la peligrosidad de aquellos tiempos, Y sigue, eso nunca va a cambiar. nunca va a cambiar, pero el culmen fue cuando los cárteles, ¿no? Cuando Ah, el terrorismo y el narcotráfico de Escobar, de esta época, ¿recuerdas tú algo? claro, eso fue en los años 90. Claro que bueno, sin tomar el tema político ni nada, Sí, pero exacto. Sin tocar la política, solo hablando de peligrosidad en las calles y cómo no, se vivía ese miedo. mira, desde que yo me conozco, hay violencia. Eso sí, no, es toda la vida. Desde que el mundo es mundo, ¿no? No, acá en Colombia, en los años, todo, toda la vida, mi niñez, mi juventud, mi edad adulta, todo ha sido violencia. Pero en los años 90, con Pablo Escobar, era Ajá. el miedo latente en todas partes. Iba uno en el carro o en la buseta o caminando y se escuchaban bombas. ¡Pum! Oh, La qué bomba. horror. 500, 50 muertos en un centro comercial. Imagínate las señoras con sus niños en No, un no. centro, tumbaban el centro comercial, cantidad de muertos, la gente que iba en aviones, en los almacenes, en las calles, en las esquinas. Entonces era ese miedo, ¿sí? De salir, de encontrarse uno con tanto dolor a todo momento. Y eso sucedió en los años 90, la época de esa de narcotraficantes. Y eso duró, pues, varios años. Gente que estaba en fiestas, como un caso que hubo en un club llamado El Nogal, Sí, ¿eh? es un edificio donde se arrendaban eh, mm, pisos para fiestas de 15 años, grados, bautizos, grandes salones muy hermosos y muy elegantes.
Entonces, en cada piso había ese día una fiesta, una conmemoración, grado. Pusieron una bomba, No. acabaron con el edificio, les cayó encima jovencitos que estaban festejando sus 15 años, madres que estaban bautizando a los niños, quinceañeras, todos, Ay, una, Dios mío. y así todos los días, pero en cantidad, decenas, centenares de casos. Pero Todo, ¿era siempre en Bogotá? Porque él era de en todo, Medellín, ¿no? en todo el país. En todo el país. Eso era en todo el país. Entonces, imagínate, el miedo era brotado por todas partes. ¿Sí? No, era horrible. Nos mirábamos, llorábamos. Con los radios transistores, y me alerta la noticia. Eran los radiecitos que uno cargaba para arriba y para abajo. Bomba en la tal y no sé cuántas. A mí me tocó, yo estaba trabajando en una clínica al norte de Bogotá y estando trabajando, explotó la bomba y eh, destruyó todo un centro comercial que estaba en la esquina de la clínica, a 2 cuadras de la clínica. Y trajeron todos los heridos, los trajeron a la clínica donde yo Ay, Dios. trabajaba, que era una clínica de maternidad. Ah, No, va. solamente era maternidad, donde se incluía todo lo que era servicio materno. Pero llegaron niños, jovencitos, ancianos, mutilados, sin rostro, sin manos. Imagínate, Mío. Eso no se es supera, ¿no? un desgarro continuo, diario, lágrimas y lágrimas en todas partes, no se salvó nadie, nada, ninguna ciudad, ningún pueblo, nada, ninguna clase social, Pero nada. qué exterminio de verdad. Es que era el terrorismo puro y duro. De hecho, sé por documentales que encargaban las bombas aquí en España a la banda terrorista ETA. ¡Ah! Sí, Imagínate. mucha munición le llegó desde España, de País Vasco. Ay, no, Dios Eh, santo, no, no. tenían ese tipo de trato. Y sí, fue desde los 80 hasta principios de los 90 Sí, que consiguen darle de baja. sí. Sí, más o menos, lo creo que fue en el 93, pero luego continuaron otros cárteles haciendo las suyas. Luego de claro, sí. eso. Habían, esa cabeza tenía miles de ramificaciones. Eso es. Y Sí, eso sí, bueno. aparte de la violencia. Eso era una fichita con la violencia. La violencia que generaba, ¿no? Porque, ¿qué piensas de todas esas familias cuando él construyó casas en Medellín? Construyó campos de fútbol y pasó los últimos tiempos en la cárcel de la catedral. ¿Qué piensas de toda esa gente humilde que lo veía como el Un nuevo Robin dios, Hood? era un dios para ellos. Pues lo sacó de la miseria y por eso era que lo adoraban tanto y ahora veneran la tumba, porque él les daba casa, les daba alimento, les daba, no sé si trabajo de sicarios. Sí, a los más jóvenes además. Sí, entonces, y aún para ellos es un Dios, ¿sí? No hubo gobierno que los ayudara, gente de estrato menos cero, y ese hombre bien perverso, bien malo, el demonio, les tiende la mano. Entonces era un Dios y todo Medellín lo apoyaba, lo escondía, le tapaba Sí, sus... Sí, entonces, y eso, y siguen adorándolo, su tumba, le ponen velas, le cantan, le llevan mariachis y todo. es Sí, increíble, ¿no? sí, El fervor que generó y aún siendo un tirano. exacto. Odio y amor. Odio y Sí, amor, sí, sí, sí. sí, sí, es unos polos opuestos. Y en esa época, pues toda la vida ha habido la violencia a la par con el narcotráfico.
Imagínate esas dos en Colombia, esas dos fuerzas. Ah, no. Sí, sí, lo del Violencia, atentado, porque también se hacían muchos atentados en el avión. Un no, avión que lo tiraron con una bomba. Mm. no, era pan de cada día. Todos los días eran cantidad de soldados muertos, familias enteras, en buses, en aviones, en la calle, en la esquina. Y todavía, lo que pasa es que es para allá más fuera en el campo, se ve eso. Todavía se ve eso. No, O sea, la la violencia, violencia, ¿no? la violencia no, no te digo que desde que yo me conozco ha habido violencia en Colombia. Y el narcotráfico apareció en los 80 de esa Sí, manera como te cuento. Entonces sí, son por eso. esas dos fuentes nefastas las que tienen a Colombia Sí, con el porque sigue siendo considerada pues, uno de los países más violentos, ¿no? Junto con sí, México, Venezuela, parece mucha gente que quiere viajar hasta allá se lo piensa, ¿no? y Desde aquí en también lo que se Europa te lo piensas porque dices, a ver si vuelvo. y es que Colombia es muy bello, es hermoso, sí, con sus dos mares, hermoso, con sus no, es hermosísimo, pero desafortunadamente tenemos esas plagas y no hay gato que las extermine. Pero en las zonas rurales, ¿te refieres a la guerrilla o como... No, ambos, No, guerrilla así, y narco, ambas cosas, toda la porque vida. siguen en la producción de Y, droga, ¿no? y no hay esperanzas de que haya un fin, no hay esperanzas, porque eso tiene muchas ramificaciones, eso no, entonces el sicariato, el secuestro, todo eso es a raíz del narco, de los narcotraficantes, de la guerrilla. Otra práctica de los 90 era el secuestro express y muchos no salían, ¿no? Del encierro. No, no, y Era sigue todavía. otra forma de aterrorizar a las familias, ¿no? De tensar la cuerda política a Uy, través no, del y secuestro. todavía siguen los secuestros y las masacres y todo. Me acuerdo de una señora que le pusieron una bomba en el cuello, a una Pegada al señora de cuello. verdad, una bomba en el cuello, así, y se la explotaron. Se la Y explotaron así, para como inmolarse, ¿no? Porque claro, es que usaban personas para cometer estos actos atroces. y esas masacres eran a diarias y millones, miles y miles que unas salían a los medios, otras no, pero todo, a toda hora, a todo momento era eso, todos esos años. Y sigue, que eso es lo más triste, Lo que más triste sigue y no hay esperanzas de fin. pero ustedes cómo viven eso? Me imagino que ya estarán acostumbrados o todavía viven con ese cierto temor. No, pues es que no, aquí por ejemplo en Bogotá, el asunto de la guerrilla no está tan cerca. Eso es Ajá, más que todo en las en el afueras, campo, sí, ¿sí? ¿eh? ¿Sí? Lo mismo, lo que hay en las ciudades es la inseguridad, la cantidad de gente que ha quedado pues desprovista de muchas cosas, entonces se dedica a la delincuencia. Eso sí, el miedo es salir, de llevar un simple celular porque te lo roban en la calle. Si Mm, no se lo das, te matan a plena luz del día. qué horror. Sí, entonces tiene uno que estar, sobre todo que van en moto, Ah, que ¿sí? van en No, moto y tienes que estar vigilante, ¿no? Todo el sí. tiempo. Para Entonces, que- lo que hay más que todo en las ciudades es la inseguridad de por, pues, la misma pobreza que hay debido a tanta violencia, entonces los obligan y ya se acostumbraron a esa vida.
¿sí? Ya se acostumbraron a ser así, ¿no? Pero si van a ganar un sueldo mínimo trabajando 8 o 10 horas y se ganan 2 millones en una hora, Claro, entonces, claro. entonces ellos llegaron a esa conclusión y andan en unas motos, en unos carros último modelo. Sí, sí, como viviendo vida de ricos, pero Sí, a costa de algo muy serio. sí, esa delincuencia de corbata, ¿no? Que es peor que la delincuencia común, porque el delincuente que te rapa el reloj, la cartera, pero los de corbata son peores. Son, son los peores. Sí, 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 es como la élite, ¿no? De la delincuencia. sí. Entonces, los robos a nivel, bueno, ya tú Sí, sabes, el Estado y todo. yo no, al abuelo de un amigo de Bogotá, Joanny, también lo mataron para robarle al abuelo. Imagínate, es que le roban para un reloj que uno trate de salvar su relojito, su celular, lo matan, Ah, ¿sí? no. Sí. Tiene poco, le dan muy poco valor a la vida. En No, países tan violentos, y es droga, la droga también, como se drogan. Ellos no tienen los 5 sentidos bien puestos. no, el infierno de las drogas. Sí. Y yo creo Entonces que son eso. también se animan con eso a hacer estas maldades, ¿no? Sí. Cuando están Es la- ya colocados de todo. sí, es la droga también, que ellos como pierden la noción de todo con esa droga. Entonces hacen barbaridades tras barbaridades. Entonces Madre ahí mía. ya no hay remedio. No hay remedio. No se ve esperanza, ni por un lado ni por el otro. Mucha Y gente ahora, salió. Sí, sí, perdona. aunque ahora en la otra semana ya son las nuevas elecciones, entonces vamos a esperar otro cambio. Ay, Que, ojalá no, que sea para mejor, pero no, eso no hay ahora, esperanza. ahora mismo no queremos hablar de política, pero el mundo está muy convulso y en todos los Es que países. Es a el nivel mundo general, entero. Sí, eso es el mundo entero, no solamente acá, en todas partes. en todas Y partes. es doloroso, doloroso. Sí, Piden la audiencia un cambio de tema, que si quieres leer algo ya de tus escritos. bueno, leo el cuento. Sí, Bueno, yo no sé si será, en páginas son 2 y media. ajá. Se llama Ese pedazo de cielo azul. Este fue publicado en la revista de la Universidad Central, como Qué varios. bonito. Y, y también ganó por ahí una cosita. Ah, sí, ganó un premio. Sí, se llama Ese pedazo de cielo azul. Así te imaginaba, viendo el amanecer tras la ventanita enrejada de tu alcoba, sin más paisaje que ese pedazo de cielo, cubierto de ocre y de neblina. Ese pedazo de cielo que durante tantos años ha sido testigo de tus lamentos y que hoy, precisamente hoy, se ha tornado azul para acompañar, solidario, tus vacíos. Sin embargo, las dos sabemos que ni siquiera ese pedazo de cielo te alejará de los recuerdos, de mi recuerdo. Todo lo contrario, hoy me traes con más fuerza a tu memoria. Sí, hoy cumpliría mis 15 años. Me evocas
y voy emergiendo poco a poco de tus desechos interiores. Me inventas bella, bajando las escaleras de tu mano, vestida de seda y organdí. Luego, envuelta en la flaqueza del remordimiento, buscas mi sombra vaga reflejada en todos los espejos de la casa y a través de tus ficciones la encuentras, como hace tantos silencios ya, acunada en mortajas. Y por último, colocas sobre la mesa, como si en verdad estuviéramos de fiesta, el mantel de encajes, una canasta de frutas frescas entre flores secas y un pastel cubierto de moho, donde duerme tu sueño una muñequita de azúcar vestida de raso azul. Ya no te mortifiques más, mamá. Mira que sigues inventando ayeres jamás. Si sigues inventando ayeres, jamás saturará la llaga que carcome tu presente. A veces me siento culpable porque imagino que tu suplicio es por mi perdón, que no has escuchado. Si es así, no debes preocuparte, pues aunque etérea, siempre te he buscado en mi nada. Y así te parezca absurdo, desde mi exilio seguiré velando tus nostalgias. Es una niña que murió por un aborto, ¿no? Ay, Levántate, sí, levántate ya. Deja esa cama, mamá. Mira que llegarás tarde a la oficina. Eres tan terca. Ah, persistes en desenterrarme. Si crees que tu vuelo hacia el pasado te calma el remordimiento, entonces te acompaño y las dos envueltas en mi sombra recorreremos tus derrumbes. Ahí estás, mírate, bella en tus 20 años. Me pregunto a quién de los dos me hubiera parecido. ¿Por qué nunca le dijiste que habitaba en la orfandad de tu adentro? Quizá él me hubiera rescatado y hoy enredada en las notas de un violín, bailaría con él mi primer vals. Ya ves, rota y sin haber sido, me uno a tus retazos de sueños y pienso, al unirlos, en lo hermoso que hubiera sido vivirlos. Bueno, mamá, ya de qué vale pensar en ser, en el no soy, en el no fui, en el no era, en el sería. Lo importante es este ahora, el que tú vives. Por fortuna ya dejaste de ser la marioneta pendida de ese mundo de fantasía, cámaras y pasarelas, donde después de cada aplauso, hasta tu propia sombra te relegaba al ostracismo. No, no digas nada. Déjame terminar. Muchas veces te di a entender que tu frivolidad no me incomodaba. Todo lo contrario, te amé desde el primer instante que me hice de tu sangre. Y sin embargo me condenaste a convivir con tus espectros. Eso que dices no es cierto. ¿Cómo ibas a amarme si no soportabas la idea de sacrificar por un accidente, como me llamabas, tu belleza, la que jamás imaginaste efímera? Sí, estoy un poco alterada. Discúlpame. No creas que te estoy recriminando, ni me percibas como víctima o verdugo. Solamente trato de exhumar con la verdad y de una vez la carga que te asfixia. ¿Qué te parece si por hoy le damos una tregua a la nostalgia
Y para empezar, y como es un día especial que cumplo mis 15 años, no llores más. Mira que si persistes en atesorarme entre tus escombros, no te digo nada. Anda ya, deja de mirar ese pedazo de cielo azul. Te estoy hablando, mírame. Toma, brindemos con este jugo. Por favor, apaga ya ese cigarrillo. Hoy más que nunca debes de cuidarte. Ahora está esperando otro bebé. Como así, como si así ya nada puede afectarte. Explícate. Ah, no, ¿cómo así que ya nada puede afectarte? Explícate. Eso que dices solo puede ser comprensible cuando sepultamos la fe entre nuestras propias ruinas. Habla, dime algo, está bien, aunque no lo entienda, respeto tu silencio. Me gusta cómo abrazas tu vientre, te ves tan, hasta creo tocar tu alma. Ya, la señora Wow, está esperando otro bebé, esta vez sí lo va a tener. es una desgarradora historia. ¿Cómo se te ocurrió? Es muy original, ¿eh? Sí, una niña que no nació y le está hablando a su mamá, sí, Increíble. a su mamá el día que cumpliría sus 15 años. La Sí, narradora ausente hablándole a la madre para que salga de la tristeza por haberla exacto, perdido. exacto. Entonces, como la mamá Preciosa. se estaba imaginando la fiesta, cómo hubiera sido. Bueno, sí, Es normal que ganara el premio porque es una historia estupenda, muy bien narrada, muy bien construida. gracias, gracias. Sí, Sí, por aquí ponen, dice Marcia dos Santos, tremenda historia. ¿Eh? Y Lisi Sepúlveda, qué historia tan real. Sí, ay, sí, nos hemos gracias. quedado Gracias, Lizzy, gracias, Marcia, gracias a todos. muy bonita historia. ¿Cómo se llama? Ese pedazo de cielo azul. Pues ella se la pasaba mirando el cielo porque como su angelito estaba allá y ya no podía hacer nada. Ay, qué pena. Sí, sí. A veces, ¿no crees que se escribe mejor desde la melancolía? Sí, ¿Tú sí. crees? Mira, yo tengo otra anécdota, si puedo contártela sobre la Sí, melancolía. el tiempo es Resulta tuyo. que el Ministerio de Cultura de aquí de Bogotá, de aquí de Colombia, convocó a un concurso Sí. de cuentos. Entonces los participantes debían mandar un libro de cuentos, 20 cuentos. Yo mandé mi libro, escritores de todo el mundo, ¿no? Porque era internacional. Y de entre todos esos quedé en el segundo lugar de finalista. Y una de las jurados, de las señoras jurados, me escribió, todos los cuatro jurados me escribieron ¿sí? De aprobación para ganarme el primer premio, que era... Pero una señora del jurado me escribió B, Mm. porque escribió lo que acabas de decir, que todos los cuentos estaban sumidos en la melancolía. Ah, y por eso no dio el primer premio. Vamos, por eso Perdí no. en el segundo lugar, pero para mí un gran honor porque dentro de tantas personas en el mundo, en el caso de escritores latinoamericanos, que uno se gane un diploma entre tanta gente, Sí, sí, ¿no? es un Esa gran es una logro. maravilla, ese es un gran honor. Sí, Hombre, sí. cada semana, ¿verdad? ¿Y cómo ingresas a escritores latinoamericanos? ¿Cuál es tu primer contacto con la comunidad? ¿Con quién hablas primero para formar parte del grupo? No, pues yo dejé de escribir muchos años, ¿no? Ajá. Muchos, muchos años. Cuando, pues,
muchas sombras aparecieron en esa época cuando ya estaba a punto de realizar Sí. el sueño de todo escritor, que es publicar. Ay, sí. Sí, entonces sí, trascender un poquito, que quede uno en el corazón de la gente un poquito. Entonces en esa época, sucedieron muchas cosas, entonces dejé de escribir por mucho tiempo. Después de mucho tiempo sin escribir una sola letra, a consecuencia de las sombras, estaba leyendo, paseando por internet y me encontré con un poema hermoso, que lamentablemente no me acuerdo el escritor, pero sí era de una dinámica de escritores latinoamericanos. Y bien, arriba arriba del poema, escritores latinoamericanos. Y ingresé y empecé a ver las dinámicas. Y después de tantos años sin escribir una letra, escribí un poema y gané mi diploma, que para mí fue el triunfo más grande porque habían pasado ya 2 décadas sin escribir. Wow. También influyó mucho Mayito, mi hermana. Ah, sí, es verdad. También es poeta Mayito. Mayito escribe muy lindo, mi hermana. Ella también influyó para que yo saliera no de depresión, sino de ese Claro. contenerme de escribir, no sé por qué. Entonces, también, esas fueron las dos entraditas a mi querido escritores latinoamericanos. ¿Y desde cuánto que estás ahí en la comunidad? 1 año más o menos. Qué un bueno. año, sí, y he escrito cantidad de poemas, no te imaginas. Pero ¿y entonces Entonces, para cuándo? ¿Para cuándo el poemario, Miriam? pues yo tengo un montón de poemas, pero quién sabe hasta cuándo. Ese es el sueño de todos nosotros, de publicar. Eh, Tengo una antología desde hace, bueno, de hace años, pero mi deseo es publicar. Tengo cantidades, muchos se perdieron en los trasteos, como no tenía computador, entonces era a mano. Entonces muchos poemas se perdieron cuando iba a publicar los 2 libros de cuentos y de poemas, todo eso se perdió. Pero ¿y por qué al final no pudiste publicar, si se puede preguntar? No, señora, solamente, como te digo, publiqué muchos en las revistas de universidades, y esta Ajá. antología, una, una antología, A donde ver, tengo, enseña la cámara, la antología. Taller adentro, de cuentos. Muy bonita portada. se te cuenta. Entonces ahí pues tengo varios, pero no, en las revistas, pero mi libro, sí, no, no, pero tengo la esperanza que muy pronto se va a hacer realidad mi sueñito, el de todos. ¿Y cómo te gustaría publicarlo? ¿Por editorial tradicional o por las nuevas plataformas? ¿O en autoedición? Mira, en cualquier forma. La cosa es que llegue a la gente, que llegue lo que uno siente un poquito, que se quede en el corazón de la gente. Así tiene que ser. Lo importante es publicar y que no se quede el manuscrito guardado en un cajón, porque ese es Mm, nuestro hijo literario y hay que darlo a exact- conocer. ¿Eh? Exactamente, sí, sí. Y así sea 1 o 2 libros, pero que valga la pena, ¿no? No que sea cada uno contener 50 libros, 80 libros. No, lo importante es que quede uno, pero que quede en el alma de la gente, ¿no es cierto? Totalmente, además, en los escritos es lo único que permanece. Sí, es verdad. Sí, señor. Véase los viejos libros, a la gente que nos gusta, como a señor Mantilla Luman, señor Luman, que es historiador, yo también.
¿Cómo hemos Ah, estudiado los viejos libros de hace siglos? exacto, ¿Cómo se sí. documenta un historiador? La única Claro, forma. quedaron eternos esos libros, ¿sí? Sí, eso es. Sí, eso Yo, no. Y hay escritores que no escribieron muchos libros, escribieron uno o dos, estilo Borges o Virginia Woolf, ajá, ¿sí? Que mira que un pequeño ejemplo, ¿no? Y pasan y pasan y pasan los años y ellos quedaron por lo que escribieron, ¿sí? claro, Ellos nunca ganaron premios, nunca escribieron no, grandes. eso es, llegó y llegó. Es como Es- esta escritora española que leía mucho en Cuba, Corín Tellado. ¿Conoces? claro, si esas eran las novelitas de los 14 15 años que uno leía en las revistas. Entonces mi mami tenía sus revistas y Porque eran además libros de bolsillo. sí, eso todo el mundo lo sabe, todas las niñas leíamos esas novelas en esa época, Ay, qué ¿sí? bonito. Y no había internet, no había, Claro, no había llegaban nada como ahora. de las revistas con las novelitas, entonces, y los chismes, y la de Hollywood, todo ¿Verdad? eso La hizo parte de radionovela también, que se llevaba mucho en la época, la radionovela. sí, eso hizo parte de nuestra juventud, de nuestra vida, eso no se puede borrar, muy bonito. Pone Sí, aquí Lisi Sepúlveda. Sí, Corín Tellado también las leí. claro, Lizzy, sí. Y dice el señor Luhmann, mi primera crónica que leí, un escrito de 1538. O sea que Ay, qué casi nada. belleza. Ah, ¿y de Sí, sí, quién? ¿De quién? no, no dice de quién, pero claro, su documentación para todos los libros que ha escrito del antiguo Perú, Uy, no, no, qué belleza. No, todos esos libros de filosofía antiguos, de Aristóteles, Séneca, todos, esa es no, una eso es gran un legado, enseñanza. uf, una gran enseñanza, un legado de vida, de conocimiento y de saber. Dice Cecilia, yo también leí Corín Tellado, jaja, Sí, todas, cuando todas, éramos jóvenes, todas leímos. Eso el que diga que no, mentira. porque era novela romántica o La novela, metía también algo de erotismo. de todo un poquito había ahí en esas novelas. Claro que uno a veces no las entendía mucho por la inocencia. La Ya. inocencia, por la edad, pasaba igual con las películas. Sí, pero Gente que tenían no, su toque, su toquecito por ahí sexual. Sí, hombre, eso siempre no puede faltar. Dice la regla de oro de las tres S, sangre, sudor y sexo, sí, para que un libro funcione o una película, que muchos sí, libros se han llevado al cine, ¿no? mm, muchísimo, sí. Sí, como este libro también de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Isabel Allende, ay, qué novela, ¿no? Ay, Uy, a mí me encanta, ese es uno de mis libros uf, favoritos, me encanta. Hice un pero se trabajo para enganchan. literatura hace poco de la universidad y me vi la película la misma noche para ya terminar el trabajo con bien. Es una maravilla, es que es una obra cumbre de la literatura contemporánea. Sí, Es del año tiene todo. 82. Tiene todo, tiene todo. Es que además el Sí, contexto histórico del tiempo convulso del Chile de aquellos tiempos, ¿no? De aquella época. sí, hay libros. Justo cuando subió Pinochet al poder. Está muy, muy bien, la verdad. Es una de las obras cumbres, seguro. Sí, hay libros que quedan en el alma toda la vida y si los pasan a película, mucho mejor, para Claro, claro, recordar, claro. para Tiene, recordar lo que tiene, uno leyó. eso es, Sí, porque hay gente que no le gusta tanto leer, bueno, pues por lo menos ve la obra en película, sí. pero es la obra del autor o de la autora. ¿Y qué otros libros te gustan, Miriam? ¿Qué otros libros has disfrutado a tope, que recuerdas con cariño? Pues lo que pasa es que pues he olvidado, me ha gustado mucho Benedetti,
eh, Ah, Borges, Virginia Woolf, García sí. Márquez, García obviamente. Márquez, que es un clásico colombiano, ¿verdad? Pero 100 años de soledad lo empecé 4 veces y nunca Ah, no, pasé de la página 40. No, no, yo leí de tenía que jovencita. retroceder. Yo es que no he leído El amor en los tiempos del cólera, sí lo leí muy Ah, joven. bellísimo, una Ah, historia de amor hermosísima. Ese libro me lo leí 2 veces, me encantó y vi la película. también Entonces, está en película. vi la película, entonces todo lo que uno se imaginó así, la plasmaron más o menos como lo describió García Márquez. Esa es Bueno, hermosa, sí. hay que ver la película también. Sí. Comenta, señor Luman, Corín Tellado fue entrevistada por Vargas Llosa en 1981. Ella vivía en esos tiempos aislada. Y dice Cecilia Montenegro, Cumbres borrascosas. También es Ah, sí. un clásico llevado al cine, que además tiene la versión antigua y la nueva. Y luego dice Lisi, de Isabel Allende, yo leí también y vi la película. Que claro, son autores de los mejores contemporáneos y del boom latinoamericano. Claro, entonces sí, ellos todavía han sobresalido y novela que salga, que sale, novela que uno la lee porque ya lo conoce a su autor como si fuera un hermano, un amigo, ¿no es cierto? Total. Ya lo entiende uno. Claro, ya entiendes la forma de escribir, el estilo y aparte que escriben como los dioses y construyen muy bien los personajes. Entonces la trama se convierte en una intriga y no puedes parar, no puedes Exacto. parar. Sí, lo absorbe a uno la lectura, sí. Sí, Muy sí. hermoso. ¿Tú piensas eso de las novelas cuando comienzas el primer capítulo, ya te sientes atraída o hay Sí, libros que has abandonado? Porque sí, las que hemos mucho, abandonado, ¿no? mucho, mucho. Con la primera hoja y los archivos, ¿sí? Y no, de verdad que sí. No me atrevo a pasar a la segunda porque no me gusta. Con Claro. primero, el impacto de la primera frase es fundamental, ¿no? Entonces, pero ya uno va leyendo y no, como que no le encuentra ajuste. Entonces, en cambio, otros inmediatamente con el primer renglón queda uno seducido. Eso es cierto. Con el primer párrafo ya capta la atención del lector o Sí, lectora sí, y no hay retorno. exacto. Sí, eso es uno de los consejos para los escritores. Ah, sí, Tratar, ¿no? Porque uno todos los días falla en todo, pero sí tratar que el primer párrafo atraiga, quede para seguir, ¿no es debe, cierto? debe enganchar. Y el final, El el final, final. ¿cómo crees que debe ser el final? ¿Abierto, cerrado, Bueno, dejar alegre, la triste? imaginación del lector, dejarlo a la imaginación, no, les da, a uno le da rabia como lector que lo dejen a uno así. Un final, ¿Verdad? un Pero final, claro, sí, se un presta final. a una continuación. Exacto, sí, sí, también. Pero sí, da rabia y mucha gente lo dice, ay, ¿qué pasa con el personaje? ¿Y ahora Ay, qué le va a pasar? sí, sí, es mejor ponerle finales. Sí, a mí también me ha pasado con libros incluso que he intercambiado o que me han regalado y no, a lo mejor, y los he dejado a la mitad inclusive, ¿eh? O sea, he hecho el esfuerzo titánico por leerlo y no ha habido forma. No, no, es que no, no, yo también. Leía la primera página y me pasaba a la mitad a ver si encontraba algo que me Sí, trajera, sí, pero que te captara, pero no, no había forma. no, Y tienes también el callo del escritor en el dedo corazón. claro, sí, En otra entrevista con Azucena Bazán lo hemos hablado esto, lo del sí, callo del escritor. sí, Ella está en Argentina
Y además comentó, dice, a ver si lanzan escritores latinoamericanos alguna temática sobre el callo del escritor. Y cuántas sufrimientos sufrió ese dedito de tanto darle. Eso, ¿eh? Eso, que por eso está Sí, así. sí, nuestro aliado del corazón. Eso es, eso es. Sí, porque la mayoría escribimos desde niños, Claro, toda la vida, desde niños. sí, toda la vida. Entonces, y claro que el callo es un honor tenerlo. Es un honor, es un Un privilegio. galardón, un galardón. Eso es, el galardón por la trayectoria, ¿no? Al amor a las letras. Sí, Y escribiste de joven muchas cartas de amor, Miriam. claro, ¿Sí? claro, sí. Me escribieron muchas y también escribí muchas. Más que todo, sí, versos. Lo simpático era que como antes no había WhatsApp, entonces encontraba uno y papelito debajo de la puerta. Ah, ¡Qué sí. O felicidad! debajo de la mesa de clase, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué felicidad! El papelito encima del pupitre, debajo de la puerta de la casa. Entonces era la dicha. Entonces uno también echaba el papelito por debajo de la puerta. Era, Sí, era una alegría inmensa, ¿no? Cuando te escribía claro, alguien verso que va, verso así. que viene, verso que va. Porque escribíamos versos. Muchos niños de esa época del colegio, jovencitos, escribíamos versos y les poníamos música con guitarra y todo. ¡Ay, qué hermosura! Sí, nos reuníamos y las fiestas eran esas. Hacíamos Coca-Colas bailables, solamente se veía Coca-Cola y empanadita, y hacíamos de los versos, hacíamos canciones. Entonces era algo muy lindo, Belleza. muy sano, muy hermoso. Sí. Eso, ¿con qué edad era más o menos? 14, 15, 16, ¡Qué ya 16, hermosura! sí, muy bonito. Sí, desde los 14 cuando ya uno deja las muñecas, deja la muñeca, uno deja las muñecas y ya se fija en otras cosas, Eso es. en Pero eso unos ojitos por allá. lo hacían fuera del colegio, fuera del ámbito escolar, me imagino, ¿no? Estas Coca-Colas literarias lo hacían fuera del colegio. Sí, los sábados. Ah, Y qué era bueno. en la casa de cada uno de nosotros era un sábado diferente. Entonces uno ponía las Coca-Colas, los dulcecitos, las empanaditas y era muy bonito. Y también entonces hacíamos la mezcla también del bailecito también, porque sí, era variado. Lectura, guitarra y bailecito y comidita y así. Pasaba uno hasta las 6 de la tarde que lo recogían los padres aún. Qué Desde maravilla. Nunca había escuchado eso de la Coca-Cola bailable. Sí, era Me muy gusta. bonito. Sí. Ah, Pues no. ahí ya los muchachos se juntaban con las muchachas, empezaban a tener amores en aquel entonces. Pero sí, éramos 14, 15, 16 años. Sí, los primeros amorcitos y lo acompañaban una vez a la casa. Montábamos bicicleta los domingos, todas esas cosas bellas que son inolvidables, tan puras, ¿no? Sí. Tan Ah, eso no se auténticas, tan, olvida. tan bonitas. Entonces, son recuerdos que quedaron ahí de por vida. Como, ¿Y conservas alguna de esas cartas, versos de amor? no, 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 ahora hago muchos poemas que como mi esposo murió hace 2 meses, ¿no? Ay, lo Entonces, siento. sí, él murió hace 2 meses y estoy escribiendo mucho, mucho poema nostálgico de su partida, ¿no? Normal, porque es para Y canalizar también los con sentimientos, todo lo que una llevas catarsis, dentro. es una catarsis porque es que tengo mucho dolor Ay, Dios mío, Dios mío. y verlo acá en la casa, en su escritorio, lo veo, hay que escucharlo
Entonces todo me produce es un poemita para él. Y es doloroso y yo estoy tratando de que no me vaya a pasar lo de hace años y quedar sin escribir, no, todo lo contrario, que no me gane la nostalgia como Eso es, entonces, que no quede la creación yerma, sino exacto, seguirla, seguirla. sí, sí. Entonces, pues Pero, está él aquí acompañándome. hombre, están en el otro lado y eso es algo comprobado ya, no científicamente, pero tanta gente habla de ello que algo tiene que haber después de la muerte, Sí, ¿no? ¿Qué piensas tú? pues es que yo, por lo menos, yo lo percibo, percibo, siento que está acá. La Mi hermana, presencia, mucha gente lo sí, dice, ¿eh? Que sienten sí, la yo sí, presencia fuerte, fuerte. claro. Y mi hermana también quedó viuda hace un año Ah, y ella jolines, también lo percibe a su esposo, lo percibe en el apartamento, como yo lo percibo, eh, olores, por ejemplo, el olor de su loción, ay, esos frascos, fíjate, siento el olor, como si cuando pasa así como una sombra. ah, sí, Yo vivo sola. ¿Y y cuál pasa sombra? como, ¿Cuál como si sombra? pasara una estela de olor. Sí, yo creo mucho en lo sobrenatural. Se caen Ajá, las cosas. Si yo dejo a la orilla de algo se cae, obvio. Pero si tú dejas algo en la mitad de una mesa, ¿cómo se va a caer? eso ¿Cómo? es. Entonces son cosas inexplicables, hermosas, que yo creo en todas esas cosas, en Yo las también, yo creo mucho y mandan señales, porque también porque se manifiestan mucho en los sueños. No sé si sí, has soñado todavía con él, porque a veces cuando no, tenemos mucho dolor por la pérdida todavía no se sueña hasta meses más adelante. no, Eso no he suele ocurrir. soñado con él, pero imagínate, lo veo, siento su presencia y ya físicas, de que se cae, de que se abre una puerta sin viento, con las ventanas cerradas, se abre el closet, y eso mismo lo siente Martica, mi hermana, ¿sí? Que se le cae todo igual. Ella sí lo ha visto la sombra de su esposo sentado Fíjate, en el sofá. Yo no. increíble. Ella sí, ¿sí? Entonces, son cosas hermosas y yo no le tengo miedo, a todo lo No, contrario. no, no hay que Antes, tenerle miedo. Cuando estamos llenos de amor, no hay que tener miedo, pero mucha gente piensa que el amor traspasa la muerte y que sí, después hay un reencuentro. Es el mayor consuelo que tenemos, ¿no? sí, la esperanza de reencuentro, sí, tienes toda la razón. El Mm, reencuentro, sobre todo cuando ha sido una relación de armonía, amorosa, y la pérdida es un vacío terrible, ¿no? sí, y más cuando la persona fue tan especial, porque si hubiera sido un patán, sí, yo, pues el dolor no, sí, hay un poquito de dolor, pero no tanto. Pero no Pero tanto. cuando ha sido un ser tan especial, entonces es imposible no sufrir un poquito, añorarlo, ¿sí? Añorar esos momentos. Es parte del proceso y se irá suavizando, pero nunca se supera del todo. No, 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 lo tiene uno presente, está presente en tantas cosas. Yo por más que se guarden las cosas, se regalen las cosas de él, siempre hay algo que me encuentro de él, algo, algo. Entonces, no, Sí, un objeto personal, algo que te recuerde a él. claro. Entonces, no, solamente su presencia está acá, su sombra, no se ha ido, no se ha ido. No, no, Por lo- además, al parecer se quedan mucho tiempo durante el duelo del compañero o compañera, pues cuidando y pues sintiendo también el dolor del otro. sí, él tal vez ay, dirá, ¿no? Él dirá.
Pobrecita, se quedó solita, voy a acompañarle un ratito. Sí, eso es, eso es. No, y aparte que se quedan donde fueron tan amados Sí, y donde fueron felices, porque al final nos quedamos ahí y volvemos a los sitios donde fuimos felices. claro. Es que en tantos años, si tuvimos 3 discusiones, fue mucho. En tantos ¡Wow! años. Pero qué bella Sí, historia de amor. ¿Y cuánto sí, muy tiempo estuvieron juntos? 30 años. ¡Oh! Maravilla. 30 Son los años, amores de antes. 3 discusiones. Máximo, máximo, 3 discusiones. Dice, la discusión por década, más o menos, ¿no? Sí, sí, fue por eso. Y ni me acuerdo por qué fueron, pero sí las tengo contadas que fueron 3. Y Pregunta aquí también fue esta pura Mar. felicidad, Qué maravilla. pura felicidad. Nunca tuvimos hijos, Ah, pues eso pero estaba preguntando justo Marcia. Justo lo sí, preguntó, sí. no tuvimos hijos, pero nos bastamos los dos para ser felices. Sí, ¿no? Y a veces según viene la vida. Dice Lisi Sepúlveda, ellos se quedan por un tiempo, nos acompañan el tiempo que sea necesario. Me pasó con mi abuelita y mi papá. Mm, es verdad, sí, sí estoy de A todos acuerdo, nos ha Liz. pasado con abuelos, con amigos, que tristemente también se nos han ido amigos jóvenes, por ejemplo, mejores amigos hablo, ¿no? Y se vuelven a los sueños o sigues teniendo relación con ellos a través de los sueños. Es Sí, increíble esto, ¿sabes? sí, Sigues en contacto con la persona desde el otro lado, pero dicen que los sueños son una puerta al otro lado. sí, ellos se manifiestan de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero Sí, siguen presentes, de alguna manera siguen presentes en situaciones, en apariciones, en tantas cosas, pero siguen estando al lado de uno. sí, Pues sí, yo hablo con él, señales. charlo y me río y de todo, pero bueno, Claro, sí, sí, eso es una parte del proceso del duelo y también ayuda mucho el pensar que está en otra dimensión, pero sigue estando. claro, y yo peleo también porque me tumbo las cosas de la cocina. Entonces yo le digo que me está doliendo la espalda, que no me haga eso, que él sabe que me está doliendo la espalda, que para qué me tumbó el cucharón. Entonces, Ah, porque fíjate, fíjate. es que es extraño. Un cucharón que está en la mitad del mesón de la cocina, ¿cómo va a caerse del suelo? Ah, No lo no. veo, no lo veo flotando, no, pero se Oh, cae. fíjate, Entonces, es muy curioso porque mueven, en efecto, mueven las cosas del lugar y eh, sí, lanzan señales todo el tiempo. a Marta, a mi hermana también, como te digo, le pasa exactamente lo mismo. Se le caen las cosas en la mitad de que están colocadas, en la mitad de algo, el escritorio, se cae la libreta en la mitad del escritorio. Entonces, también, entonces, que, yo no sé, es una cosa extraordinaria, es divina. Yo no me asusto. ¿Qué le, qué Yo, le dirías, qué le dirías, Miriam, si pudiera verlo de nuevo? O sea, ¿qué le dirías? yo no le diría nada, me quedó faltando un abrazo, lo Ay, abrazaría, no. lo abrazaría, lo abrazaría y lo abrazaría y sentiría su abrazo. No, no le diría nada, no le diría nada, nada. Solamente el abrazo ese que quedó, yo no sé, como pendiente. Pues espero que llegado el momento puedan reencontrarse y seguir viviendo ese amor. Ah, yo sé que sí, Inés. Claro Esa que es la sí, esperanza de todos, ¿no? La la esperanza esperanza de de todos, eso es. encontrar a sus seres queridos Eso es, sí, en sí, la para eternidad. todos y todas. Mira, nos quedan 5 minutos, entonces si quieres lanzar el lema de vida, mensaje motivador para escritores emergentes, últimos 5 minutos para esto y para despedirnos entre las dos. Bueno, así como una frase.
Sí. Me gusta mucho esta frase de Séneca, que dice que no hay que esperar que pase la tormenta, sino hay que saber bailar bajo la lluvia. ¿Sí? Preciosa Entonces, frase. aprender sí, no, esperar que pase la tormenta, no, no. Que salga uno y siga bailando bajo la lluvia o danzando bajo la lluvia, sin esperar la... Muy bonita frase, Miriam. Sí, y también la felicidad que depende de uno, ¿no? No de terceras personas, ni de ninguna circunstancia, ni de nada, sino depende de uno mismo. Eso Sí, es. eso es importantísimo. Eh, no buscar la felicidad en otras partes, está dentro de uno, como la quiere uno manejar la vida. Sí, sí, somos lo que construimos y no sirve de nada echarle la culpa a los demás. No, no, es uno que construye su propio bienestar o sus días malogrados o lo que sea es de uno. Sí. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado. Se cumplió la hora ya y 7 minutos de entrevista. ¿Pasamos? Y antes de que corten la emisión, muchas gracias por asistir a la entrevista de Letras Sedosas. Un placer hablar contigo. No, muchas Estamos gracias a ustedes. Gracias. Quiero agradecerle infinitamente a escritores latinoamericanos, al maestro, a Marcia, a toda la junta directiva, a ustedes, a todos. Eh, Son una gran familia, somos, ¿sí? Y somos. Dios los bendiga y gracias por haberme invitado. Gracias. Dios los Y con, bendiga. con la frase nuestra de somos cultura y más cultura. Y más cultura. Dios los bendiga. Muchas gracias. Abrazo con el alma y nos vemos y escuchamos el próximo sábado aquí en Letras Sedosas, desde Tenerife, Islas Canarias, hoy conectando con Bogotá, en Colombia, con la poeta Miriam Pagano Carvajalino. Un abrazo sonoro. Gracias, gracias. Muy amables. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.